quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. En febrero de 2020, Brasil reportó el primer caso de COVID-19 y poco menos de un mes después llegó la pandemia a Venezuela, pero el gobierno ya había tomado las medidas pertinentes recomendadas por la OMS. Las autoridades ampliaron cerco epidemiológico en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos. Se capacitaron con kits para despistajes. Extendieron la vigilancia a personas provenientes de China, Irán, Italia y Emiratos Árabes. Incrementaron recursos para fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica y el acompañamiento a posibles contagiados. Dispusieron centros de salud centinelas, preparados para atender casos de COVID-19 graves o moderados. Tras el reporte de los primeros 2 casos el 13 de marzo, se suspendieron las clases en todos los niveles. Posteriormente se prohibió el ingreso a medios de transporte público masivos como el metro de Caracas sin mascarillas. El 16 de marzo, con 7 casos detectados, se decretó cuarentena preventiva en todo el territorio nacional. La importancia de anticiparse a la pandemia radica en que Venezuela es un país cuyas condiciones sanitarias se ven severamente afectadas por el efecto del bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos, que ya obstaculizaba la adquisición de insumos médicos y medicinas para el tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer o insuficiencias renales, que junto a otros padecimientos comprometen la vida de quienes contraigan el COVID-19. Solo en mayo de 2018 fue bloqueado un pago de $9 millones destinados a adquirir insumos para el tratamiento de 15.000 pacientes de hemodiálisis. Pese a tener estas condiciones como base, la medida preventiva radical rindió sus frutos. El Ministerio de Comunicación ofrece partes diarias acerca del desarrollo de la pandemia en el país. El balance de contagiados y recuperados es óptimo y el gobierno sostiene la importancia de no abandonar la cuarentena. En este momento tan difícil, si tenemos que pagar las nóminas de pequeñas, medianas industrias, medianas, pequeñitas, estoy listo para pagar las nóminas ya, de una vez. Y en eso estamos en comunicación, Diosdado, hasta con Fedecámaras, pues. La oposición no hallaba en qué mantra agorero refugiarse. Apeló a los fake news e incluso aseguró que la cuarentena era una medida arbitraria y radical. Pero las imágenes del abordaje de la pandemia en el mundo llegaron y pudimos apreciar los resultados de una mezcla de subestimación, negligencia y en algunos casos de una profunda arrogancia. Miren, Dios mío, lindo, cómo dejaron ese muerto ahí. El 4 de abril de 2020, las autoridades anunciaron que una caravana de migrantes se dirigía por tierra desde Ecuador y Colombia para ingresar a Venezuela. Pocas horas después, el Estado venezolano aseguró que serían recibidos en la frontera. Toda persona que ingrese a través del puente Simón Bolívar deberá permanecer 15 días en cuarentena. Me vine porque allá las personas ya no querían a los venezolanos porque no le estaban pagando los arriendos. Me estaban tratando mal, en realidad. Así como escapamos para el país, que no era de nosotros, y aguantamos todo lo que tuvimos que aguantar, esperemos que nos resguarden acá y seguir aguantando hasta que nos puedan dirigir a nuestros estados. Venezuela recibió a sus hijos pródigos y a cualquier ciudadano que huyera de la indiferencia, también a individualidades dispuestas a inyectar violencia en medio de esta contingencia. Nosotros en Táchira estamos enfrentando 2 batallas a la vez. La batalla para evitar que en forma natural o inducida nos entre la pandemia desde Colombia y la batalla para enfrentar la amenaza que viene desde Colombia de grupos mercenarios y grupos paramilitares. ¿Cómo hubiéramos podido imaginarnos todo esto aquel 13 de marzo, cuando se registraron los 2 primeros casos? Para ese momento, la incertidumbre sobre la capacidad de respuesta del país reinaba. Pero el coronavirus, como toda guerra, levanta caretas, revela miserias, pero también demuestra de lo que sería capaz la humanidad si se manejara en términos de respeto y cooperación estratégica. Vamos a hacer una cosa, con las máquinas que van a llegar del envío próximo de China, vamos a donar a Colombia 2 máquinas para hacer exámenes al pueblo de Colombia. Aún así, el COVID-19 no es la única amenaza. Y el águila calva, junto a otros especímenes rastreros que le acompañan, sobrevuelan y rondan al acecho. Y este guión se sigue escribiendo.
laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.